Se me quedó mirando como si fuera un extraño. Cuando gritó, «Tú no sabes quién soy», algo dentro de mí se quebró para siempre. Ella se fue sin mirar atrás, y yo quedé con la enfermera, buscando en su rostro una pista de lo que acababa de perder. «Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia». La enfermera me sentó frente a la ventana como todos los días, pero esta vez el silencio dolía distinto. Mis dedos temblaban sobre la manta tejida, esa que ella me había regalado cuando todavía me decía «papá» con ternura. Ahora la usaban para cubrirme como a un mueble viejo. Nadie me hablaba de verdad. Me cambiaban los pañales y servían el desayuno sin preguntarme si tenía hambre. Solo cumplían turnos, como si yo fuera parte del inventario del hogar. Esa mañana escuché su voz en el pasillo. Mi corazón se agitó, torpe, como un pájaro atrapado en una jaula. Esperé verla entrar con una sonrisa o al menos una mirada reconocible, pero trajo prisa en los ojos y un bolso colgado como si solo pasara por trámite. Saludó a la enfermera con un «¿Está listo?», sin mirar para mi lado. Yo levanté la mano, apenas esperando que me viera, pero se agachó a revisar unos papeles y murmuró que no tenía mucho tiempo. «¿Quién es esa señora?», pregunté, intentando seguir su rostro. Ella se detuvo en seco, se giró, me miró como si le hubiera escupido algo sucio en la cara. «Tú no sabes quién soy», soltó con rabia, tan fuerte que una de las otras residentes se tapó los oídos. No supe qué responder, su rostro se borraba en mi memoria, pero su grito quedó tatuado en el pecho. Después de eso, habló con la enfermera como si yo no estuviera presente. Dijo que no podía seguir viniendo cada semana, que su esposo se quejaba, que ya me habían puesto en un lugar cómodo. Las palabras me golpeaban sin sentido completo, pero el tono me decía que había sido descartado, como si mis años de padre, mis regalos, mis historias, todo hubiera sido desechado como una hoja usada. Cuando se fue, la enfermera me limpió los labios con una servilleta. Yo no recordaba haber comido, pero ahí estaban las migas en mi camisa. «No se preocupe, don Ernesto», dijo con suavidad forzada. «Ella solo está estresada». No le respondí, no por orgullo, sino porque el nudo en mi garganta era más grueso que cualquier palabra. A la hora del almuerzo, me pusieron frente a una sopa aguada. No pude llevar la cuchara a la boca. Las manos no me obedecían. Vi a un señor dormido con la cabeza sobre la bandeja y sentí que yo estaba igual, pero con los ojos abiertos. Nadie me ofreció ayuda. Nadie notó cuando la sopa se derramó sobre mis pantalones. Me dejaron allí, mojado, como si ya no importara si me ensuciaba o no. Por la tarde vino una terapeuta joven. Me pidió que identificara fotos de frutas y colores. «¿Y este color cuál es?», preguntó con voz dulce. «Azul, tal vez», contesté. Ella anotó algo en su libreta y asintió como si eso confirmara un diagnóstico definitivo. Sentí que no era un hombre, sino un expediente que se deterioraba hoja por hoja. En la sala común, los otros pacientes miraban televisión sin emoción. Alguien gritaba por su madre. Otro reía solo. Yo me quedé mirando la puerta, esperando que volviera, aunque fuera para gritarme otra vez. Pensé que quizá si le pedía perdón. Pero ¿perdón por qué? No recordaba haber hecho algo malo. Solo sentía una tristeza enorme que no sabía de dónde venía. Durante la visita de los domingos supe que era viernes. El calendario no tenía sentido. A veces veía a mi esposa en una enfermera cualquiera, a veces llamaba por nombres que ya nadie usaba. Pero ese día la escuché decir a alguien por teléfono que no vendría más, que lo mejor era darle distancia, por salud mental de ambos. No sabía si hablaba de mí, pero en el fondo supe que sí. Comencé a preguntarle a las enfermeras por mi hija, aunque olvidara su nombre exacto. Una me dijo, «Su hija dejó instrucciones».
No quiere que la llamemos si no es urgente. Ese urgente me pesó como una lápida. No era urgente este abandono lento. No era urgente que se me cayera el nombre de mi nieta de los labios. Una tarde dejé caer mi cuaderno de ejercicios en el pasillo. Me agaché a recogerlo, pero no pude levantarme. Me quedé de rodillas por minutos, hasta que un interno me ayudó. En ese momento, ella pasó por el pasillo sin detenerse. Me miró un segundo, como quien reconoce una sombra, y siguió hablando por teléfono. Su indiferencia fue más afilada que el suelo helado bajo mis manos. En el comedor, algunos empezaban a murmurar: «Pobre viejo, su hija ni lo mira». Dicen que era maestro, ¿te imaginas? Cada cuchicheo era una aguja que me bordaba la vergüenza en el pecho. No pedí respeto, solo quería que alguien dijera mi nombre sin compasión. En una actividad grupal nos pidieron dibujar nuestras familias. Tomé un lápiz, pero mi mano temblaba tanto que solo hice un manchón. «Muy bien, don Ernesto. ¿Y quién está aquí?», preguntó la voluntaria. Miré el papel sin saber qué decir. Creo que es mi hija, o era, y rompí en llanto frente a todos. Desde entonces dejaron de invitarme a algunas actividades. «Se pone muy emocional», comentaban, como si sentir fuera un problema, como si no doliera ya bastante olvidar los nombres y ahora también los rostros, las fechas, los motivos. Un día vino su esposo, alto, de traje, con la sonrisa fingida de siempre. «Hola, don Ernesto. Vengo a traerle unas cositas». Me entregó un paquete con pañales y galletas sin sal. No me miró a los ojos. Antes de irse, escuché cómo le decía a la directora: «Por favor, que no me llame si no es estrictamente necesario. Ella no puede con esto». Esa noche no dormí. Vi sombras caminando por las paredes. Oía su voz mezclada con la de mi esposa, pero ambas se iban cuando intentaba aferrarme a ellas. Mi mente era una habitación con las luces apagadas, y solo quedaban los ecos. La enfermera mayor me llevó a cortarme el cabello. «Va a venir un grupo de visitantes mañana, don Ernesto. Tiene que verse bien». Asentí, sin saber para quién debía verme bien. En el espejo vi un hombre encorvado, con ojos cansados. No era yo. Era el reflejo de un padre olvidado. Cuando pasó el grupo de visitantes, una señora me saludó con dulzura. «Qué lindo su pañuelo», dijo. Quise decirle que era un regalo de mi hija, pero no me salieron las palabras. Solo asentí, aferrándome al pañuelo como si pudiera recordar a través de la tela. A veces quería preguntar si mi hija me había amado alguna vez, pero me callaba por miedo a que la respuesta fuera no. Me quedaba mirando la puerta, deseando oír mi nombre en su voz, aunque fuera para regañarme, aunque fuera para decirme adiós otra vez. Me acuerdo del primer dibujo que me regaló. Era un garabato con 3 palitos y una sonrisa chueca. Lo llevé en la billetera por años, hasta que el papel se deshizo. Nunca se lo dije, pero lo mostraba con orgullo en la sala de maestros. Decía: «Mi hija me dibujó», y todos se reían. Ella tenía 5 años y me llamaba mi héroe. Yo le decía que no necesitaba volar para cuidarla. En las noches frías me quedaba despierto hasta que se durmiera. Su madre ya no tenía paciencia. Me pedía que la dejara llorar, pero yo no podía. Le acariciaba el pelo, le cantaba bajito. A veces me quedaba dormido a los pies de su cama. Cuando enfermó de neumonía, fui yo quien no se despegó ni un segundo del hospital. Dormí en una silla plástica 5 noches seguidas. No me importaba. Ella respiraba, y eso era suficiente. Durante años trabajé doble turno. Daba clases en la secundaria por la mañana y por la tarde hacía tutorías privadas. No porque me obligaran, sino porque quería que ella tuviera lo mejor. El piano, los libros de arte, los cuadernos de dibujo que tanto amaba. Me faltaban fuerzas, pero nunca voluntad. Ella merecía crecer sin saber lo que costaba el sacrificio.
Recuerdo el día que eligió estudiar fuera del país. Me mostró la carta de aceptación con los ojos brillando. Yo tragué saliva, sonreí y le dije que estaba orgulloso. Después fui al baño y lloré en silencio. No porque se fuera, sino porque no sabía cómo íbamos a pagar la matrícula. Vendí mi moto, cancelé las vacaciones, pedí un préstamo a un colega. Nada importaba mientras ella volara. Cada vez que regresaba en vacaciones, la esperaba con comida caliente. Su plato favorito, la música que le gustaba, las sábanas limpias. Le hablaba de cosas simples, de vecinos, del perro que habíamos rescatado, pero cada año hablaba menos y miraba más su celular. Empezó a corregirme. «Eso ya me lo contaste, papá», decía, «o eso no fue así». Y yo sonreía, aunque la memoria me traicionara. Con el tiempo, dejé de contarle mis cosas. Me limitaba a preguntar por ella. «¿Cómo va la tesis? ¿Ya conocí a ese muchacho del que hablaste?». Me respondía con frases cortas. A veces ni levantaba la vista. Cuando le dije que me confundía con los días, cambió de tema, y cuando olvidé el nombre de su perro, me miró con una mezcla de pena y fastidio. La última vez que la invité a casa fue para mi cumpleaños. Cociné lo mejor que pude, preparé una lista de música antigua para que bailáramos como antes. Llegó tarde, entró hablando por teléfono. No me abrazó, no mencionó la comida. Se quedó menos de una hora. Cuando se fue, supe que algo se había roto para siempre. Poco después me pidió que firmara unos papeles. Era para facilitar algunas cosas, dijo. No leí con atención. Confiaba en ella. Después supe que había cedido parte de mi pensión a su cuenta. Lo descubrí por casualidad, cuando un cajero me dijo que el saldo era insuficiente. No quise enfrentarla, solo pregunté si lo necesitaba. Me dijo que era por el bien de todos. Cuando la memoria empezó a fallarme, intenté disimular. Ponía etiquetas en los muebles, en la ropa. Me forzaba a recordar rutas, recetas, nombres. Un día la llamé con el nombre de su madre, sin querer. Me corrigió en seco. No me habló por semanas. No era odio lo que sentía. Era como si yo ya no le sirviera. Como si fuera una versión incompleta de su padre. Vinieron los primeros olvidos graves. Confundí el gas abierto. Dejé la puerta sin llave. Una vez me perdí a pocas cuadras de casa. Ella llegó furiosa. Me gritó frente a los vecinos. «Tienes que aceptar ayuda, papá». Lo hacía por mi bien, claro, pero no había ternura en su voz. Solo prisa, solo molestia. Entonces vino la decisión. Ingresar a un centro de cuidado. Me lo dijeron como quien anuncia una mudanza. «Estás mejor allá», repitieron varias veces. Yo no entendía del todo. Pensaba que era temporal. Llevé mi radio, unas fotos, una manta. Ella me ayudó a empacar. No lloró. No dijo, «Te voy a extrañar». Solo cerró la maleta y me pidió que firmara algo más. El primer día en el hogar fue gris. Gente desconocida. Olores que no recordaban casa. Llamé por ella 3 veces. Me dijeron que estaba ocupada. Esperé frente a la ventana sin saber si era de día o de noche. La voz de los otros residentes era un murmullo lejano. Yo solo quería escuchar la suya, aunque fuera para decirme que todo iba a estar bien. Hubo un domingo en que no vino nadie. La enfermera dijo que llovía mucho, que el tráfico era terrible. Me quedé mirando la puerta todo el día. A las 8 entendí que no vendría. Me acosté vestido, con los zapatos puestos, por si acaso cambiaba de idea. En mi cumpleaños trajeron una torta del supermercado, con mi nombre mal escrito, Don Ernesto con S. Me cantaron sin emoción. Saqué una foto para enviársela. Nadie respondió. Alguien dejó un visto en el mensaje. Esa noche soñé que ella entraba corriendo con globos. Al despertar, me dolió el pecho de la tristeza. Una tarde, le pregunté a una enfermera si podía llamar a mi hija. Me miró con lástima. Ella dejó dicho que no desea recibir llamadas, solo si hay emergencia médica.
Me tragué el silencio. Sentí que me evaporaba, que ya no quedaba nadie esperando mi voz. La radio que llevé dejó de funcionar. Pedí una nueva. Nadie me la trajo. Conseguí una vieja en la sala común. La ponía bajito, con tangos antiguos. Me recordaban cuando ella bailaba parada sobre mis pies. Girábamos por la sala como si el mundo no pudiera tocarnos. Ahora solo giraba el olvido. A veces intento escribir su nombre. Lo empiezo con A o con M, pero no lo termino. No por falta de memoria, sino por miedo a lo que ese nombre ya no contiene. Me digo que algún día me va a llamar. Que va a decir, perdón, papá, no supe hacerlo mejor. Pero cada semana sin su voz confirma que no estoy en sus planes. Recuerdo cuando ella tuvo miedo de una pesadilla. Se metió en mi cama, temblando. Yo la abracé hasta que se durmió. Juró que nunca me iba a abandonar, que siempre iba a cuidarme si yo me olvidaba de ella. Ahora soy yo quien la sueña, pero ella no viene, y cuando lo hace, no se detiene. Me mira y sigue de largo. Una vez le escribí una carta, le conté cosas que no podía decir en voz alta, que la extrañaba, que aún la sentía cerca. La dejé en el buzón, con ayuda de un enfermero. La carta volvió sin abrir, con una nota que decía, dirección no válida. Pensé en romper todas las fotos, en tirar la manta tejida, pero mis manos no pudieron. Me aferré a lo poco que quedaba, un perfume en el aire. Una nota vieja en el cajón, porque aunque ella no lo sepa, yo aún la espero. Y a veces me pregunto si no fue culpa mía, si fui yo quien empezó a desaparecer primero. La directora del hogar me avisó que iban a hacer una reunión familiar. Una jornada para reconectar lazos, dijo con voz animada. Me cortaron el cabello, plancharon mi camisa y me dieron una tarjeta para entregar. Pasé la mañana ensayando cómo saludarla. Pensé en decirle, «¿Te ves bien?» o «Gracias por venir». Pero todo se desvanecía cuando imaginaba su rostro serio, su voz cortante. Aún así, la esperanza me empujaba a mantenerme de pie. La sala estaba decorada con globos y carteles hechos por los nietos de otros residentes. Sonaban canciones de infancia. Las enfermeras colocaban sillas mientras los residentes eran llevados en fila. Algunos estaban dormidos. Otros, como yo, mirábamos la puerta. Cuando ella entró, supe que algo no estaba bien. Venía con su esposo y una carpeta en la mano. No me saludó. Se dirigió directamente a la directora, dejando mi tarjeta en la mesa sin abrirla. «¿Puede firmar aquí?», le dijo al esposo mostrando los papeles. La directora pareció incómoda. «Tal vez quieren saludar primero a don Ernesto», sugirió. Mi hija suspiró y me miró como si fuera un trámite más. Se acercó con una sonrisa fingida y una voz forzada. «Hola, papá. ¿Sabes quién soy hoy?» Algunos rieron. Yo asentí en silencio. No entendía la broma. Nos sentaron frente a todos. Ella se colocó a mi lado, pero no me tocó. La directora dio un discurso emotivo sobre el valor de la familia mientras mi hija revisaba su celular. Cuando nos invitaron a compartir anécdotas, varios residentes hablaron de sus hijos. Una señora lloró al recordar cuando su hijo cruzó el país solo para traerle dulces de su pueblo. Cuando me tocó el turno, quise decir algo, pero mi hija se adelantó. Mi papá fue maestro, muy estricto. Mucha gente lo respetaba, dijo con una sonrisa torcida. Aunque últimamente, bueno, ya no recuerda casi nada. Las miradas cayeron sobre mí. La semana pasada me confundió con la señora que limpia. Algunos soltaron carcajadas nerviosas. Yo bajé la cabeza. No recordaba haber dicho eso, pero su risa lo convirtió en verdad. Luego sacó una carpeta de la bolsa. «Aquí traigo un registro de todos los olvidos graves», anunció en voz alta. «Lo hemos documentado por seguridad». Comenzó a leer. 3 de agosto. Dejó el grifo abierto. 9 de agosto. Intentó salir en pijama.
14 de agosto. Confundió medicación. Las enfermeras se miraban incómodas. Algunos grababan con sus celulares. Lo hacemos por prevención, claro, añadió ella, como justificando su exposición. La directora intentó intervenir. Tal vez esto es algo que podemos revisar en privado. Pero mi hija negó con firmeza. Quiero que quede claro para todos los involucrados. ¿Para quién?, pregunté con voz apenas audible. Ella no respondió. Se limitó a girar la carpeta hacia la directora y señalar un documento subrayado. Necesitamos avanzar con la firma del poder legal total. Su esposo asintió, y la directora, sin saber bien qué hacer, buscó mis ojos. «Don Ernesto, ¿está de acuerdo con esto? Yo no entendía, había muchas palabras, firmas, sellos. ¿Es por mi pensión?», pregunté y todos lo escucharon. Mi hija se tensó. «Papá, no hables de dinero delante de todos, no estás entendiendo». «Estoy entendiendo que ya no me ves como padre», solté sin querer. El silencio fue brutal. Algunos residentes dejaron de comer. Una señora apretó mi mano por debajo de la mesa. «Esto es innecesario», murmuró alguien. Pero mi hija, como si nada, giró los papeles y los colocó sobre mis piernas. «Firma aquí, así todo queda en orden». Yo leí mi nombre, temblando. El bolígrafo no se sostenía entre mis dedos. «Papá, por favor, no hagas un espectáculo», susurró. Y entonces entendí que el espectáculo lo estaba haciendo ella. Me puse de pie con dificultad. Yo no sé si recuerde todo, pero sí sé cuando me están avergonzando. Su esposo se levantó también, como si tuviera que contenerme. «Está confundido», dijo en voz alta. «No estoy confundido, estoy solo, y ustedes me dejaron así». Nadie se acercó. Nadie detuvo la escena. Ella intentó quitarme los papeles de las manos. No es momento de hacer un drama. Pero la sala ya no estaba de su lado. Una señora la miraba con ceño fruncido. Un enfermero le dijo: «Podrían haber hablado esto en otro lugar, señora». Ella lo ignoró. «No entienden. Él necesita supervisión constante. Está perdiendo la cabeza». «Estoy perdiendo cosas, sí, pero lo que más duele es haber perdido a mi hija». Algunos aplaudieron suavemente. Otros grababan con sus celulares, sin saber si eso era una denuncia o una tragedia privada. Ella guardó los papeles con fuerza. «No lo vamos a firmar hoy, entonces», espetó. Y se fue, dejando atrás su voz de hielo. Después me llevaron de nuevo a mi habitación. La enfermera me ayudó a cambiarme. Yo no podía dejar de pensar en los ojos de ella, fríos como puertas cerradas. No lloré. Me ardía la garganta, pero no lloré. Miré la tarjeta que había escrito para ella. Decía: «Gracias por cuidarme». La rompí en silencio. La directora vino más tarde. «Lamento lo de hoy. Nadie debería pasar por eso». Le pregunté si era legal lo que ella había intentado hacer. «Tiene poder parcial, pero no puede obligarlo». Yo asentí. No me interesaban los términos legales. Me interesaba saber si alguna vez fui amado de verdad. Durante la cena nadie me habló, pero los ojos decían más que las palabras. Un hombre me dio su postre sin decir nada. Una enfermera me tocó el hombro al pasar. Yo comí lento, en silencio, tragando una mezcla de arroz frío y orgullo roto. El mantel tenía manchas, como yo, como mi historia. Esa noche soñé que ella era niña otra vez. Me pedía que le leyera un cuento. Yo abría el libro, pero todas las letras se movían. Ella se alejaba, caminando hacia una puerta. Corrí tras ella, pero mis pies eran de plomo, y cuando logré alcanzarla, ya no me reconocía. El día después de la reunión, me desperté antes del amanecer. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, la carpeta, las risas, la mirada de mi hija como si fuera un estorbo más del que había que deshacerse. Me senté en la cama, respirando hondo.
con las manos apoyadas en las rodillas. No podía seguir esperando que ella me viera. Tenía que mostrar que yo todavía era capaz de hacer algo por mí mismo, aunque fuera algo pequeño, algo inútil a sus ojos, pero mío. Fui a la biblioteca del hogar, un cuartito olvidado al fondo del pasillo. Pedí papel y una pluma. Escribí con dificultad una carta dirigida a la directora. Le pedí una copia de mi expediente. Dije que quería revisar lo que mi hija decía que estaba firmado. Lo escribí sin ayuda, con letra torpe pero firme. La enfermera que lo entregó regresó con los ojos sorprendidos. «No sabía que usted podía escribir tan claro», murmuró. Yo tampoco sabía. Me temblaban las manos, pero la cabeza estaba más despierta que nunca. Ese mismo día, en el almuerzo, la directora se acercó con una carpeta en la mano. Me pidió permiso para sentarse. Abrió el documento frente a mí y me explicó cada hoja. Me mostró que el poder legal estaba limitado, que yo aún podía decidir sobre mis pertenencias, sobre visitas, sobre mi cuenta bancaria. Cuando terminé de escuchar, me recosté en la silla y sonreí. Hacía mucho que no sonreía. Fue la primera vez en semanas que sentí que tenía voz. Le pedí que anotara una instrucción nueva. Mi hija no puede firmar ningún documento en mi nombre sin mi presencia directa. La directora lo escribió en el formulario y lo firmamos juntos. También le pedí acceso a mi cuenta bancaria desde la computadora común del centro. Ella dudó, pero aceptó. Me explicó que podía revisar movimientos con supervisión. Quise empezar ese mismo día. Ya no quería que me leyeran como a un niño. Yo aún podía mirar y entender. En la sala común, otros residentes comenzaron a notar mi cambio. Un señor con Parkinson me preguntó si necesitaba ayuda para leer. Le dije que no, pero agradecí el gesto. Una señora me ofreció galletas. «Hoy lo vi distinto, don Ernesto», dijo. Y yo también me sentía distinto. No más flotar entre pañales y horarios ajenos. No más obedecer sin saber por qué. A veces resistir empieza por una hoja firmada. A veces empieza con un no. Mi hija vino el viernes siguiente sin avisar. Entró con pasos firmes, como siempre. Llevaba el mismo bolso y la misma prisa. Apenas me vio, me habló con tono condescendiente. «¿Ya firmaste los papeles?» Yo levanté la vista con calma. «No, y tampoco voy a firmarlos». Ella parpadeó, sorprendida. «Papá, no puedes tomar esas decisiones solo». «Claro que puedo. Ya hablé con la directora, ya revisé todo». Su rostro cambió de color. Me siguió hasta la sala de actividades. Me habló en voz baja, casi apretando los dientes. «¿Qué estás haciendo? Te están metiendo cosas en la cabeza». «Estoy leyendo, pensando, actuando, como un adulto, como tu padre». Los residentes nos miraban, algunos fingiendo no escuchar, otros atentos. «Esto no te conviene, papá. Hay cosas que no entiendes. Entonces explícame, sin carpetas, sin gritos, sin público». Ella tragó saliva. Estaba perdiendo el control que siempre había tenido. Volvió a buscar apoyo en su esposo, pero él no la acompañó esta vez. Se quedó afuera hablando por teléfono. Cuando ella regresó, me encontró rodeado de 3 residentes que me pedían que les leyera el periódico. «Papá, no tienes tiempo para esto», dijo, señalando las hojas. «Sí lo tengo, y ganas también». Le di la espalda y comencé a leer en voz alta. «Un hombre olvidado recupera su nombre». Todos rieron. Ella no. Guardó los papeles con fuerza. Antes de irse, se acercó a mi oído. «Te estás poniendo en mi contra». «No, solo estoy poniéndome de mi lado por primera vez. No sabes lo que estás haciendo, y tú no sabes lo que has perdido». Su mirada fue un disparo. «Esto no va a quedar así», lo dijo bajito, pero firme, frío, con esa voz que ya no me pertenecía. La directora me llamó después. «¿Estás seguro de que quiere asumir esta posición? Puede generar tensión familiar». «Ya hay tensión, solo que ahora no me asusta». Ella asintió.
Me ofreció apoyo para revisar más documentos. Dije que sí, no para castigar a mi hija, sino para empezar a recordar quién soy. En la cena, una auxiliar nueva me sirvió arroz y dijo, ¿es usted el del no firmó nada? Asentí sin entender del todo. Bien por usted, respondió ella, y me guiñó un ojo. Esa noche dormí mejor. La manta ya no pesaba. El nombre de mi hija aún dolía, pero no me doblaba. Soñé con la escuela donde enseñaba. Los alumnos me escuchaban en silencio. Una niña con coletas me decía, «Usted me enseñó a no dejarme». Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con algo nuevo en el pecho. Un hilo de dignidad cosido a mano desde la memoria hasta el presente. El Alzheimer me quitaba cosas, sí, pero esa mañana me devolvió algo que creí perdido. Esa misma semana pedí algo más, una reunión privada con el director financiero del hogar. Quería asegurarme de que ninguna transferencia se hiciera sin mi conocimiento. La empleada me dijo, «Tiene derecho a supervisar todo, don Ernesto. Solo necesitábamos que lo pidiera». Y lo pedí, con voz firme, sin tartamudos, sin miedo. El día que se fue sin obtener mi firma, ella no volvió a llamarme. Pero alguien más lo hizo. Un residente llamado Luis, que apenas hablaba, me dejó una nota, «Gracias por recordar que somos personas». Era solo una hoja doblada. Pero para mí fue un monumento. Mi primer acto de regreso. Mi primer paso hacia mí. Esa noche, ella me mandó un mensaje. «Cuidado en lo que te estás metiendo. Hay cosas que no vas a poder manejar». Lo leí sin responder. Sabía que vendría otra embestida. El tono no era de preocupación, era de advertencia. Y detrás, muy detrás, un frío conocido que se preparaba para atacar. A las pocas semanas, mi tarjeta de débito dejó de funcionar. Fui con una enfermera al computador del área administrativa para revisar el saldo. La página mostraba movimientos que no reconocía, transferencias a cuentas desconocidas, compras en línea, retiros automáticos. Me costaba entender las cifras, pero algo no cuadraba. Llamaron al encargado de finanzas, quien me explicó que algunas autorizaciones estaban firmadas electrónicamente. Me preguntó si yo había autorizado esos gastos. Negué con la cabeza. El vacío en el estómago fue inmediato. Llamaron a mi hija. Contestó después de varios intentos. «Papá, no empieces con tus confusiones otra vez. Quiero saber por qué el dinero está saliendo de mi cuenta. Tú firmaste, lo hablamos, estás inventando problemas donde no los hay». «Yo no firmé eso». «Tú no recuerdas, pero yo sí. No insistas». Cortó la llamada. Me quedé con el auricular en la mano, como si pudiera recuperar algo entre el zumbido. Pedí hablar con la directora, pero ella solo pudo prometer una revisión interna. No tenía autoridad sobre movimientos bancarios externos. Me ofreció asistencia legal, pero dijo que el proceso sería largo, muy largo. Mientras tanto, el saldo seguía bajando. No tenía cómo pagar por medicamentos fuera del plan básico. Me quitaron el suplemento de vitamina, la pomada de las articulaciones. «Presupuesto agotado», dijeron. Pasé a depender de lo mínimo, de lo básico, como un indigente con cama numerada. Algunos empleados comenzaron a cambiar de actitud. «La familia de este señor no quiere gastos innecesarios», escuché decir a una enfermera. «No lo saques a caminar, la hija pidió que se evite. Cuidado con prestarle cosas, ya hubo problemas con él. Mi nombre dejó de ser Ernesto. Ahora era el del lío con la hija». Y en los ojos de algunos vi el juicio, vi la condena antes del derecho. Una tarde fui al buzón del hogar. Quería ver si había alguna carta, aunque sabía que nadie me escribía. Había un sobre con mi nombre, sin remitente. Adentro, una hoja impresa con una imagen. Mi rostro durante la reunión familiar, captado por algún celular. Arriba, en letras rojas, «Cuando el Alzheimer te hace peligroso». Abajo, comentarios.
Pobrecita la hija, hay que internarlo. No deberían dejarlo hablar. Lo habían compartido en redes. Me habían convertido en un meme. Las piernas me fallaron. Me apoyé contra la pared. Un enfermero me ayudó a llegar a la habitación. No preguntó qué pasaba. Me acostó, me arropó y apagó la luz, así como quien tapa un bulto. No volví a pedir nada ese día, ni agua, ni comida, ni ayuda. Solo me quedé ahí, con la hoja arrugada entre las manos, viendo cómo el techo se alejaba. Ya no era un hogar, era una vitrina de mi ruina. En la semana siguiente, ningún residente se sentó a mi lado. La señora que me daba galletas ya no me miraba. Luis, el que me dejó la nota antes, fue cambiado de mesa. Por dinámica del grupo, dijeron. La auxiliar que me guiñaba el ojo ahora me servía sin decir palabra. Se había instalado la idea de que yo estaba perdiendo el juicio, o siendo castigado. Y cuando la sospecha se instala, nadie quiere arriesgar a estar cerca. Fui a reclamar al sector jurídico del centro. La asistente me escuchó con cara neutra. Entiendo su preocupación, don Ernesto, pero usted firmó esos papeles hace 3 meses. No recuerdo haberlo hecho. Está firmado, reconocido por notaría. ¿Estaba yo solo? Mi hija estaba presente. Ella llevó la documentación. Usted estuvo lúcido ese día según el registro. No había cómo probar lo contrario. El golpe más cruel no fue el dinero, fue la duda. Empezó a entrarme por los bordes. ¿Y si sí firmé? ¿Y si me lo dijo? ¿Y si estoy perdiendo más de lo que creo? Me miraba al espejo y no confiaba en mi propia expresión. Le pregunté a una enfermera la fecha. Me dijo martes, pero era jueves. Me dijo septiembre, pero yo creía estar en abril. El tiempo ya no era mío, tampoco la certeza, tampoco la dignidad. Un día encontré la foto del cumpleaños, la de la torta mal escrita. Pensé en romperla, pero no pude. Miré ese Ernesto con cara de niño perdido y sentí lástima. ¿Cuándo fue que dejé de ser el papá de alguien y pasé a ser solo un gasto? Me pregunté. Guardé la foto debajo del colchón. No por ternura, sino por miedo. Miedo a que un día me pregunten ¿quién fue usted? Y no sepa qué decir. Intenté escribir una carta de reclamo. No recordaba cómo empezaban. A quien corresponda, yo, Ernesto, por medio de la presente. Todo sonaba falso. Rompí la hoja. Después otra, después otra. Cada intento era más torpe que el anterior. Al final, me quedé mirando el bolígrafo como si fuera un fósforo apagado, y pensé que quizás eso era lo que yo era ahora, un fósforo gastado. La directora me citó. Su hija nos ha solicitado restringir sus accesos a Internet. ¿Por qué? Dijo que ha habido publicaciones confusas desde su perfil. ¿Qué publicaciones? No sabemos. Solo recibimos la instrucción. Mi cuenta fue bloqueada. Ya no pude revisar mis estados financieros. Empecé a escuchar mi nombre en boca de otros, siempre bajito. El señor Ernesto, el del problema. La hija de Ernesto dice que ya no está para decidir nada. Va a terminar en psiquiatría. Una noche en el comedor me dejaron sin cubiertos. Tuve que pedirlos 2 veces. Me los entregaron envueltos en papel como si yo pudiera contagiar algo. Me quitaron las salidas al jardín. Por seguridad, dijeron. Me pusieron en lista de vigilancia emocional. Nadie me informó oficialmente. Solo noté que mi rutina ya no incluía aire libre. El cielo era una postal lejana detrás de la reja. Una reja que ahora parecía cerrada solo para mí. Soñé con mi esposa. Me preguntaba por qué nuestra hija no venía más. Le decía, la asusté, me confundí, le fallé. Ella me acariciaba el rostro, pero cuando despertaba solo había frío. Frío y un silencio que parecía decir, te lo advertimos. Ese día, la enfermera que me hablaba con dulzura fue cambiada de turno. Pregunté por ella. No vuelve, dijo el supervisor. ¿Por qué?
Orden administrativa. No supe más. Me quitaron a la única persona que aún me llamaba don Ernesto, con respeto. Me quedé con una radio sin pilas, una cama de metal y la idea de que me estaban borrando. No con fuego ni con fuerza, con firmas, con carpetas, con decisiones por mi bien. Como si yo ya no contara ni para ser consultado. Como si la palabra papá ya hubiera sido tachada en algún documento. En el patio de la lavandería encontré a un interno llorando. Me senté a su lado. No me dijo por qué lloraba, yo tampoco. Nos miramos, dos hombres usados, dos nombres desordenados en carpetas ajenas, y aquí estoy, preguntándome, ¿en qué momento una hija deja de ser hija y un padre deja de ser persona? Si tú también alguna vez sentiste que te estaban borrando mientras aún respirabas, dime en los comentarios. Tal vez no estemos tan solos como ellos creen. A los pocos días, la auxiliar nueva me encontró en la biblioteca. Me traía un paquete, una copia impresa de mis movimientos bancarios. Me los había conseguido por debajo, con ayuda del recepcionista. Esto no se lo di yo, ¿sí? Dijo con una sonrisa nerviosa. Asentí, sabiendo que arriesgaba su trabajo. Me senté con calma, hoja por hoja, y ahí lo vi. Transferencias a una cuenta a nombre de la empresa del esposo de mi hija. Fechas, montos, conceptos falsos, asesoría médica, revisión geriátrica, traslado privado. Todo en días en que nadie me había sacado del hogar. Guardé los papeles en una carpeta y pedí una reunión con la directora. Tengo pruebas de que mi hija ha usado mi dinero sin mi consentimiento, le dije. Ella los revisó en silencio. Tomó nota. Esto es serio, don Ernesto, pero necesitamos validarlo con un abogado del centro. No quiero que lo maneje usted sola. Quiero que esté presente el comité ético y el representante legal. ¿Está seguro? Estoy harto de estar callado. Pidieron un plazo de 48 horas para convocar a todos. Mientras tanto, las miradas hacia mí comenzaron a cambiar otra vez. ¿Va a denunciar a su hija?, preguntó uno de los cocineros. Voy a defender mi nombre, respondí. Sabía que muchos creían que yo exageraba, que mi mente fallaba, pero esa carpeta era mi voz cuando las palabras me faltaran. Esa carpeta era mi bastón, y ya no iba a soltarla. El día de la reunión me ayudaron a vestirme con una camisa blanca. «Se ve muy bien, don Ernesto», dijo la auxiliar. Me senté frente a la mesa, rodeado de gente que nunca me había escuchado de verdad. Ahí estaba mi hija también, con su esposo, fingiendo calma. «¿Otra vez con esto, papá?», dijo apenas me vio. «No tienes pruebas». Sin hablar puse la carpeta en la mesa. Todos se inclinaron hacia adelante. Una abogada del centro leyó los documentos en voz alta. «Las fechas coinciden con ingresos a cuentas ligadas a la empresa del señor», dijo mirando al yerno. «Eso no prueba nada. Él está confundido», saltó mi hija. «¿Confundido para entender pero lúcido para firmar autorizaciones?», pregunté. El silencio fue inmediato. Algunos asistentes bajaron la mirada. La contradicción flotó como un golpe. Mi hija se tensó. «No tienen derecho a acusarme así. Yo he cuidado de él más que nadie. No estás aquí porque te preocupas. Estás aquí porque tengo algo que te puede detener», respondí. La abogada pidió una auditoría financiera inmediata. «Por protocolo, se congelarán los accesos a las cuentas hasta verificar todo». El esposo de mi hija palideció. Ella lo miró, por primera vez, sin saber qué decir. Después de la reunión, me llevaron de nuevo a la sala común. Algunos residentes me aplaudieron en voz baja, otros me miraban como si fuera otro hombre. «¿Eso fue verdad?», preguntó Luis. «Todo», dije. Saqué la carpeta y se la mostré. Mi memoria falla, pero no mi dignidad. Y aunque olvidara mañana lo que hice hoy, eso no borraría el acto. Por la tarde me llamaron del área legal. «Vamos a contactar a un defensor externo», dijeron.
Esto puede tener consecuencias judiciales. No me asusté. Por primera vez, quería que alguien dijera mi nombre en voz alta sin lástima. Ernesto, como quien dice testigo. Ernesto, como quien dice padre, no propiedad. Al día siguiente mi hija regresó sola. Entró sin golpear, con el rostro apagado. No puedes hacerme esto, papá. Lo hiciste tú sola. Estás exagerando. Estás robando. Te van a juzgar como loco. Mejor loco que cómplice. Su voz se quebró, pero sus ojos seguían secos. ¿De verdad quieres arrastrarme en esto? No estoy arrastrando a nadie. Solo estoy dejando de ser arrastrado. Me acercó una nueva carpeta. Firma esto y se detiene todo. Ya aprendí a leer, ¿recuerdas? Abrí el sobre. Era una autorización de traslado a un centro cerrado. «Quieren internarme», dije en voz alta. «Por tu bien». «Estás descompensado. Lo que está descompensado es tu ambición». La auxiliar que me acompañaba intervino. «Esto no es legal. Tú cállate. No te pagan para opinar», le gritó mi hija. Pero esta vez no estábamos solos. Un residente había grabado todo desde su silla. «Todo está en video», dijo levantando el celular. «Borra eso», gritó ella. «Está en la nube», sonrió él. La enfermera entró de inmediato. «¿Está todo bien aquí?» Yo levanté la voz. «Están intentando hacerme firmar un encierro». Ella soltó el papel sobre la mesa. «No vas a ganar, papá. Esto va más allá de ti. Entonces ve más allá, pero sin mi nombre en tus manos». Tomó su bolso y se fue, pero al salir le dijo al guardia: «Quiero un informe de conducta», y me señaló con el dedo. «Él es un riesgo para todos». A la mañana siguiente, la directora me informó que mi conducta estaba bajo observación. «¿Basado en qué?», pregunté. «Hay una solicitud firmada por su hija». «¿Y el comité?». «Todavía no se ha reunido». Otra vez la sombra del encierro se acercaba. Otra vez mi verdad era puesta en pausa. En el comedor ya nadie me hablaba. Incluso Luis fue llevado a otra sala. Las auxiliares evitaban mirar. Nadie quería estar del lado de un escándalo. Nadie quería ser nombrado en el expediente. La carpeta volvió a ser solo mía. Pero esta vez no iba a soltarla. Al final del día, la directora me entregó una nota. «Tiene audiencia interna en 3 días. ¿Y si no puedo defenderme? Puede traer un testigo». Sonreí. «Ya tengo uno». Y grabó todo. La grieta estaba abierta, y la justicia ya no era un sueño. El día de la audiencia interna amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba por pasar. Me vistieron con esmero. La auxiliar nueva me planchó la camisa en silencio, con manos firmes. Luis apareció en la puerta antes de que saliera. Me dio una bolsa de papel con una naranja adentro. «Por si te tiembla la voz», dijo. La llevé en el bolsillo. No por hambre, sino por valor. En la sala de reuniones ya estaban todos sentados. La directora, el comité ético, el representante legal del hogar y ella. Mi hija, vestida con un traje beige, llevaba un gesto de superioridad tan pulido como su peinado. A su lado, su esposo. Detrás de ellos, 2 abogados. «Gracias por venir», dijo la directora. «Estamos aquí para evaluar los reclamos presentados por don Ernesto y la respuesta de su tutora legal». «Ex-tutora», corrigí. La abogada del hogar me entregó el acta previa. Yo asentí. Tenía pruebas, tenía la grabación, tenía una verdad que ya no cabía en carpetas. Mi hija tomó la palabra primero. «Mi padre ha tenido episodios de confusión severa. Está siendo manipulado. No tiene capacidad para firmar decisiones importantes». «¿Tiene pruebas clínicas recientes?», preguntó la directora. «No, pero tengo observaciones personales». «Eso no es suficiente», intervino uno de los miembros del comité. «Necesitamos documentación médica». Mi hija se tensó.
Ya no controlaba la sala como antes. Entonces fue mi turno. Tengo pruebas de transferencias injustificadas a cuentas asociadas al esposo de ella, dije, y pasé las copias. Todos recibieron las hojas. Una enfermera, desde el fondo, levantó la mano. Yo vi cuando ella le hizo firmar papeles sin leer. Estaba débil. «Eso es falso», gritó mi hija. «Yo también estaba ahí», dijo otra auxiliar. Los murmullos crecieron. Las paredes ya no protegían su versión. Uno de los abogados intentó interrumpir. «Esto no es un tribunal. No se puede juzgar aquí». «No, pero sí se puede proteger a un residente vulnerable», respondió la presidenta del comité. «¿Y la grabación?», preguntó la directora. Luis se levantó, con su celular en alto. «Está en la nube, lo puedo compartir ahora mismo». Y lo hizo, frente a todos. La imagen apareció en la pantalla del proyector. Mi hija intentando forzarme a firmar. El tono, las amenazas, el papel del encierro. «Esto es manipulación», dijo una voz entre el público. «Esto es abuso», agregó otra. Mi hija miró al esposo. Él bajó la cabeza y por primera vez no la defendió. La presidenta del comité se puso de pie. «Se suspende cualquier poder legal que ella haya tenido sobre usted, don Ernesto. Además, se abrirá una investigación judicial», añadió la abogada. Mi hija intentó hablar, pero su voz ya no imponía. «¿Van a arruinarme por esto?» «Tú te arruinaste sola», dije, sin gritar, sin temblar. El esposo fue el siguiente en ser citado. «¿Sabía usted de las transferencias?» «No directamente, ella lo manejaba». «Pero la cuenta es de su empresa». «Sí, pero...» balbuceó. «El silencio también es cómplice», respondió la directora. «Cooperaré con lo que pidan». El matrimonio perfecto comenzaba a resquebrajarse. Mi hija intentó salir antes de que terminaran. «Esto es un circo». «No, es justicia», dijo la auxiliar que siempre me traía el té. «¿Y tú quién eres para hablar?» «Alguien que sí me conoce por mi nombre», respondí. Las puertas no se abrieron hasta que firmaron el acta, y ella, por primera vez, tuvo que agachar la cabeza para obedecer. En el pasillo, los residentes aplaudieron, no por espectáculo, por alivio. Una señora me dio la mano. «Gracias por hablar, don Ernesto. Gracias por no callarse», dijo otro. Vi a Luis sonriendo desde su silla y sentí que mi nombre volvía a tener peso. Esa tarde, el director general del hogar me visitó personalmente. «Queremos ofrecerle una revisión total de sus derechos, señor Ernesto». «Acepto», respondí. Me ofrecieron un nuevo tutor legal, externo, con supervisión del comité ético. Mis cuentas fueron desbloqueadas y la investigación siguió su curso. Mi hija recibió la notificación judicial en su oficina, testigos declararon, capturas de pantalla circularon, el banco bloqueó su acceso a mis fondos, su empresa fue auditada, el escándalo llegó a la prensa local, y su nombre ya no causaba admiración. Causaba preguntas. Yo volví al jardín, me dejaron elegir las plantas, puse girasoles, porque giran hacia la luz, y yo también. Después de tanta sombra, después de ser borrado, volví a ser visto. En la última reunión del mes me invitaron a hablar. Me levanté con ayuda. Yo no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque me negué a desaparecer. Gracias por escucharme cuando más lo necesitaba. Los aplausos no fueron fuertes, fueron largos, como un abrazo sin manos. Después de la audiencia, el silencio en los pasillos del hogar cambió de tono. Ya no era una sombra pesada, sino una pausa expectante. Las auxiliares que antes me evitaban comenzaron a sonreír al pasar. Algunas me llamaban don Ernesto, con un respeto nuevo, como si recién entendieran quién era. Un residente me dejó una nota escrita con temblor. «Usted nos enseñó a no rendirnos». La guardé en mi cajón, al lado del peine y los pañuelos. Era pequeña,
pero pesaba como medalla. En el comedor ya no me servían de último. Una auxiliar joven me preguntó si prefería el té con limón o sin. No supe qué decir. Hacía tanto que nadie me preguntaba una preferencia. Contesté con, aunque no me gustara, solo por el placer de tener una opción. Los demás residentes me saludaban al entrar. Algunos se sentaban cerca solo para escucharme leer el periódico. Era como volver a ser maestro, pero esta vez sin pizarras, solo con palabras que salían desde la dignidad. La directora instaló una pizarra en la sala común. Lecturas con don Ernesto, martes y jueves, 16 horas. No lo propuse yo, fue idea de ellos. Una enfermera me trajo un libro de cuentos antiguos. Lo abrí, temblando, y comencé a leer. Las voces en la sala se callaron. Algunos cerraban los ojos mientras hablaba. Otros tomaban notas. Y en ese instante sentí que todavía tenía algo que dar. Algo que ni la enfermedad ni la traición habían podido quitarme. Presencia. Mi hija dejó de venir. El abogado del hogar me informó que había intentado apelar, pero los videos y testimonios lo impedían. Las redes sociales aún mostraban su rostro con titulares dolorosos. Hija usa enfermedad de su padre para vaciar cuentas. Una vecina del barrio donde crecimos escribió una carta abierta. Yo fui alumna de don Ernesto. Me duele ver lo que su hija hizo. Me duele más porque yo la cuidé de niña. Esto no se borra. La compartieron cientos de veces. Mis antiguos colegas de escuela me enviaron una tarjeta firmada por más de 30 personas. Siempre fuiste ejemplo. Hoy lo eres más. Uno de ellos, Ricardo, vino a visitarme. Nunca te olvidamos, viejo. Es que tú sí enseñabas con el alma. Me trajo una copia de mi libro favorito, el que yo usaba para enseñar redacción. Para que nunca dejes de contar tu historia, dijo. Y lo abracé como si fuera mi hermano. Luis, el residente que grabó el video, recibió reconocimiento interno. Por su capacidad de actuar en defensa de otro, decía el diploma. Me lo mostró con orgullo. Yo no hablo mucho, pero eso no lo podía dejar pasar. Lo invité a compartir mesa conmigo todos los días. Y desde entonces su silla está junto a la mía, como si el acto justo nos hubiera hermanado. Recibí una invitación para participar de un podcast local sobre derechos de adultos mayores. Acepté. Me acompañó la directora y una terapeuta. Hablé con voz firme. No quiero que me vean como un caso. Quiero que me vean como un padre, como un hombre que aún tiene historia. El programa se viralizó. Recibí cartas de otras familias. Algunos me contaban historias similares. Otros simplemente decían, gracias por no callar. Y yo respondía uno por uno, con letra lenta pero clara. El jardín que ayudé a sembrar fue nombrado Rincón Ernesto. Pusieron una placa pequeña con una frase mía. No me recuerdes por lo que olvidé. Recuérdame por lo que resistí. Allí van ahora los residentes a leer, a escribir, a respirar. Los girasoles crecen altos. Algunos se inclinan, como saludando. Yo paso mis mañanas allí, hablando con quienes me escuchan sin prisa. Recuperé mi cuenta bancaria con ayuda de la defensora legal. Se revirtió parte del dinero robado. Me ofrecieron asesoramiento permanente. Nunca más firmar sin leer, me dijo la abogada. Pero sobre todo, nunca más firmar con miedo. Asentí. El miedo no había desaparecido. Solo había aprendido a convivir con él sin que me gobernara. Eso también era justicia. Un auxiliar mayor me contó que su madre también tenía Alzheimer. A veces le hablo, aunque no me conteste, solo por sentir que está. Le dije que eso bastaba, que uno no deja de ser hijo porque su madre olvide, que el amor que se da no se borra con la memoria, solo se transforma. Ella lloró en silencio y me abrazó. Un grupo de nietos de residentes pidió hacer un mural en la entrada.
Dibujaron árboles, libros, una figura masculina con bastón y una sonrisa. «¿Ese es usted, verdad?», me preguntó una niña. «Puede ser», le dije. «Entonces le voy a pintar una bufanda, para que no tenga frío». Y lo hizo. Roja, larga, como la que usaba cuando mi hija era pequeña. Una enfermera me regaló una libreta, para que escriba todo lo que no quiera olvidar. Empecé por lo más simple: mi nombre, mi comida favorita, mi primer recuerdo de mi madre. Cada página era una pequeña victoria. Una forma de decir: aún estoy aquí, y no me van a borrar otra vez. Una mañana encontré una carta debajo de la puerta. Era de mi nieta. Escrita con tinta verde decía: «Abuelo, mamá no quiere que hable contigo, pero yo sí, yo te creo». Le escribí de vuelta, con letra temblorosa pero feliz. Ese día, el mundo volvió a girar con sentido. Había puentes que aún podían construirse. Los domingos se convirtieron en días de visita. Vecinos del barrio, antiguos alumnos, incluso desconocidos. Traían historias, fotos, bizcochos. Me escuchaban, me miraban a los ojos. No venían por lástima. Venían porque ver a alguien recuperar su lugar dignifica a todos. Y eso, más que justicia, era redención. Una noche, frente al espejo, me vi diferente. No más el reflejo de un hombre perdido. Era un sobreviviente, no del Alzheimer, sino del abandono, del abuso, del olvido social. Toqué mi rostro, arrugado pero firme, y me dije a mí mismo: no te fuiste, te estaban tapando. Si esta historia tocó una parte de ti, si alguna vez sentiste que te estaban empujando hacia la sombra cuando aún tenías tanto por dar, quédate conmigo. Cuéntame en los comentarios si también luchaste por ser escuchado, por ser visto, por no desaparecer. No importa la edad ni la enfermedad, lo que se defiende con dignidad deja huella. Y tú también mereces que te llamen por tu nombre, porque nadie nace para ser olvidado, porque aún estás aquí,